Bueno, vamos a empezar la clase. Antes de eso, bueno, ya pasaron el primer examen. Ha habido muy buenas notas. Gran parte están aprobados, por ahí algunos que no tienen buenas notas, pero eso no significa que con eso están desaprobados en el curso. Tienen que seguir motivándose, por favor, lean, estudien, porque como ven, los exámenes no son difíciles, pero son para interpretar. Y estén atentos a clase teórica, porque en la clase teórica vemos los casos clínicos, vemos los problemas. Entonces, y a los que han sacado muy buenas notas los felicito, pero también les digo que no se detengan, que sigan adelante, porque a veces hay sorpresas, así es que, por favor, eso es en primer lugar. En segundo lugar, la clase anterior hemos hablado sobre lo que son analgésicos, y entre los analgésicos hemos visto los analgésicos centrales y analgésicos periféricos. Dentro de los centrales hemos visto lo que son los opioides y hemos visto lo que son los paraminofenoles. Y además, los fármacos que son antineuríticos, o sea, lo para dolor neuropático, generalmente actúan en el sistema nervioso central. Hemos visto cuál es el mecanismo de acción de los opioides, hemos visto cuáles son sus efectos terapéuticos, que son analgesia, que son euforia. Algunos de ellos se utilizan como antitusígenos y otros también se utilizan como antidiarreicos, pero hemos explicado como antidiarreico solo para diarrea crónico. Y, lógicamente, los efectos colaterales de los opioides son depresión respiratoria. Y en depresión respiratoria el tratamiento de elección es con un antagonista de receptores Mu, que es la naloxona. Otro de los efectos colaterales de gran importancia es que con la mayoría de ellos se producen estos vómitos y los vómitos se deben a la liberación de neurotransmisores tipo dopamina de la zona accesoria del bulbo. Entonces, entonces el tratamiento para los vómitos producidos por opioides deben ser antagonistas de la dopamina. Otro aspecto que hemos visto es que que la dopamina, los opioides actúan a nivel de receptores presinápticos, prácticamente inhibiendo la liberación de neuropéptidos tipo glutamato y tipo sustancia P. Y a nivel postsináptico, digamos, agonistas de receptores Mu, digamos, para modular las acciones de los tramos descendentes, las acciones del dolor. Bueno, luego de esto, hemos visto que los opioides fuertes son para dolor severo, los opioides moderados para dolor moderado. Luego hemos visto lo que es el paraminofenol, y entre ellos el acetaminofén, y hemos visto que el acetaminofén tiene problemas cuando las dosis son bajas, va directamente a la conjugación. Cuando las dosis son altas, va por el sistema microsomal enzimático y, lógicamente, incrementa el riesgo de metabolitos tóxicos. Y el SIP puede ser inducido o generalmente puede ser inducido por inductores enzimáticos. Y eso puede ocasionar en algunos pacientes mayor riesgo de metabolitos tóxicos y, lógicamente, la hepatotoxicidad es un cuadro muy severo. El otro tema que vimos es con relación a los AINES. Hay los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que trabajan a través de las ciclooxigenasas. Y hemos visto que la ciclooxigenasa 1 es protectora gástrica, renal y forma tromboxano. En cambio, la ciclooxigenasa 2 es generalmente inducida por problemas por citoquinas y producen dolor, inflamación, etcétera. Y además también protege el riñón porque es constitutivo en parte, pero además produce la prostaciclina, y que la prostaciclina, lógicamente, es un antiagregante plaquetario. Si yo doy un 2-COX selectivo, prácticamente el problema es que voy a inhibir la prostaciclina.
y sin IVO la prostacyclina prácticamente va a predominar ya no va a haber antiagregación plaquetaria, puede haber al contrario agregación plaquetaria. Y si hay agregación plaquetaria se le denomina protrombótico. Entonces, uno de los riesgos de los COX-2 selectivos es el protrombótico incrementa el riesgo sobre todo a mediano y a largo plazo, incrementa el riesgo de accidentes cerebrovasculares, problemas renales, problemas cardiovasculares, tipo infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, luego vimos los fármacos hemos visto que las reacciones adversas de los AINES son muy importantes y además que los AINES tienen muchas interacciones medicamentosas que también ya lo mencionamos anteriormente. Y por último vimos los fármacos que son, digamos, modificadores de la enfermedad reumática, algunos de los que no son, unos los biológicos y otros los no biológicos, y que son importantes como objetivo principal para disminuir el riesgo, digamos, de destrucción del cartílago y disminuir el riesgo de disfunción de las articulaciones. Bueno, con esto vamos a pasar ahora ya a lo que es ahora el tema de ahora, que es antiepiléptico. No sé si hay alguna pregunta relacionada. Bueno, si no hay, vamos a empezar a la que es. La epilepsia es es una patología que es relativamente frecuente. Se presenta, vamos a ver luego cómo es la clasificación de la epilepsia. Pero esto es importante primero porque los antiepilépticos actúan a nivel del sistema nervioso central y hemos dicho que ya que los fármacos que actúan a nivel nervioso central son factores de riesgo para reacciones adversas letales. No todos, pero potencialmente, no necesariamente pueden producir, pero potencialmente. Por otro lado, los antiepilépticos tienen muchas reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, algunos son inductores enzimáticos, otros son inhibidores enzimáticos. Por lo tanto, es importante conocerlos porque con cualquier medicamento, por otro, los antiepilépticos son considerados como fármacos de margen terapéutico estrecho. O sea, significa que las dosis efectiva terapéutica está muy próxima a la dosis tóxica. Entonces, esta es otra de las razones. Y otra de las razones es que los antiepilépticos en la gestante hay algunos que están ya demostrados, ocasionan problemas teratogénicos en el feto. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la clase con la ¿Cuáles son los objetivos, digamos, comentar la generalidad sobre epilepsia, etiología, diagnóstico, clasificación, en términos generales, porque esto lo van a ver en la clínica sobre todo. Y el otro aspecto, clasificación de los anticonvulsivantes. Pero dentro de esta clasificación tenemos que ver algunas características farmacocinéticas, farmacodinámicas, reacciones adversas, interacciones e indicaciones clínicas de los antiepilépticos. Este es en términos generales de lo que vamos a ver. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia o síndrome convulsivo, también lo que pasa es que el síndrome convulsivo, las convulsiones están relacionadas más con problema motor. Entonces, la epilepsia es un término un poquito más amplio. Disculpe, pero tiene tres características importantes. Que es un síndrome crónico primero y que se caracteriza por presentar crisis. Crisis que son súbitas, transitorias, que pueden ser de cualquier forma, puede ser motora, puede ser sensitiva, puede ser autónoma o psíquica, cualquiera, dependiendo de la zona donde se está desencadenando. Entonces, esto es importante. No siempre son motoras, puede ser sensitiva, depende de la zona.
50 millones a nivel mundial y el Caribe sin diagnóstico, sin tratamiento. Hay muchos cuadros que se presentan, hay 50 millones de epilepsia a nivel mundial. Y en Latinoamérica son 5 millones, mucho menos. Y el Caribe, 60% están sin diagnóstico, sin tratamiento, o sea que esos son todos los problemas que hay. La crisis epiléptica se trata de una actividad eléctrica anormal de un grupo de neuronas. ¿Y cuáles son las causales? Pueden ser generalmente hereditarias, uno, carácter genético, metabólico, dos. Por ejemplo, lo que da un ejemplo es la secreción inadecuada de hormona antidiurético, dos. Problema infeccioso, las toxoplasmosis, las criptococosis. Un problema maligno, las neoplasias tipo el linfoma, etcétera. O farmacológico, muchos fármacos pueden producir convulsiones también. Entonces, este es el aspecto, se deben no solamente, o sea, las causas son diferentes, pero tenemos que definir entre la primaria y la secundaria, justamente. ¿Y qué afectan esto? Afectan los sistemas de neurotransmisores, modifican el equilibrio entre... Hay dos fuerzas o dos factores para mantener, digamos, el equilibrio. Los factores excitadores, que son a través del glutamato aspartato, y los factores inhibidores, que son especialmente el glutamato, el GABA, el ácido GABA-aminobutírico. Entonces, estos depende cuando pasa del equilibrio de un lado a otro. Entonces, cuando predominan los excitadores o falta acción de los inhibidores. La primaria o idiopática es la mayor frecuencia de causa desconocida. Generalmente hay un punto de corte, ahí es hasta los 20 años. Cuando una persona convulsiona antes de los 20 años, uno puede pensar que es primaria o idiopática. Cuando una persona convulsiona por más, ya después de los 20 años, 20, 30 años, hay que pensar que es una secundaria, que generalmente la frecuencia no es despreciable, es 30-40%. Y esas son causas identificables, anormalidades congénitas, postraumáticas, lesiones cerebrales que ocupan espacio, tumores, abscesos cerebrales, quiste hidatídico, ¿no? Por ejemplo, enfermedad vascular, trastornos degenerativos, el VIH puede producir al inicio, puede producir problemas con meningitis, encefalitis, toxoplasmosis, criptococosis, tuberculosis, que generalmente están en la fosa posterior del cerebro. Entonces, mire, todas las patologías de todas las especialidades que pueden causar epilepsia. Tenemos acá un diagrama donde podemos ver, las epilepsias pueden ser focales, un foco, dependiendo, ya hemos dicho, del lugar, y las con generalización, o sea, locales, pero locales puras, y otros locales con generalización, o sea, epilepsias focales generalizadas, que le llaman también generalización secundaria, o sea, generalización secundaria, y otro, epilepsias generalizadas primarias, desde el comienzo son generalizadas. Cada uno de estos tiene sus características clínicas, sus presentaciones, y lógicamente también tiene su tratamiento.
Se considera que la convulsión se origina en la corteza cerebral y no en otras estructuras. Convulsiones parciales pueden haber simples y parciales con convulsiones tónicas, las secundarias, y convulsiones generalizadas, crisis de ausencia, mioclónicas y tónico-clónicas. Pero las parciales simples generalmente van asociadas sin trastornos del sensorio. Las parciales complejas con generalización generalmente van asociadas con trastornos del sensorio. Lo mismo las convulsiones generalizadas van con trastornos del sensorio. Y esto es importante porque cuando ustedes conozcan, vean un paciente, a veces, yo he tenido la oportunidad de ver a veces, me acuerdo de un joven que cruzaba la pista y en el medio de la pista, menos mal que no era una zona donde había mucho carro, digamos, no había mucha gente tampoco, pero inclusive habían varios estudiantes, se cayó al suelo y empezó a convulsionar. Entonces, lo que se hace en esos casos, esto ya la parte clínica, es mejorar primero la respiración, la vía aérea, y para eso se le levanta el mentón un poco para que pueda respirar. Pero muchas veces se muerden la lengua, y si se muerde la lengua, sacan la lengua, muerden, prácticamente va a obstruir la vía aérea. Y en esos casos se usan a veces, hay que hacer abrir, no le va a decir abra porque está inconsciente, entonces uno presiona las articulaciones temporomaxilares fuerte y ahí sí abre, y usted le puede poner un pañuelo o algo ahí para que ya no se muerda la lengua y mejorar la respiración, que eso es lo que uno tiene que aprender desde el comienzo. Y luego ya su medicación. Y acá tenemos, ya hemos mencionado las parciales simples. Por ejemplo, y esto se ve, no vamos a ver cómo el aspecto clínico lo van a ver en la clínica, y esto se ve, digamos, cómo se hace el diagnóstico. Todavía hasta la fecha se sigue haciendo el diagnóstico con el electroencefalograma. Parciales complejas, prácticamente pérdidas del conocimiento, que dura hasta 2 minutos, aunado al movimiento. El electroencefalograma revela foco de inicio con escasa propagación. Ahora, las parciales tónico-clónicas generalizadas de manera consecutiva, convulsiones simples o parcial que evoluciona convulsiones, hay pérdida del conocimiento. Hay estas son convulsiones parciales y estas son las convulsiones generalizadas. Las convulsiones parciales, que pueden ser motoras, focales y también con generalización secundaria, y las convulsiones generalizadas, convulsiones tónico-clónicas, que son esto, crisis de ausencia, pérdida del conocimiento repentino o una mirada fija. Se caracteriza en el electroencefalograma presentar varios focos de inicio. Yo recuerdo mucho de un paciente que lo veía en consultorio privado, que le presentaba primero veces con bochornos. Pensamos en una serie de situaciones, pero cuando ya conversamos detenidamente con él, decía, pero esto, doctor, esto me pasa y después vuelvo a lo normal. O sea, yo no estoy todo el tiempo con él. Ahí es una crisis. Y se acuerda, no me acuerdo, lo enviamos al neurólogo porque tenía una serie de manifestaciones también de tipo neurovegetativo, y el neurólogo me dijo, sí, es una crisis de ausencia, pero además de eso tiene otras cosas más. El otro grupo de las generalizadas es la convulsión de mioclónicas, contracción muscular breve. Se caracteriza por presentar varios focos de inicio. Y las convulsiones tónico-clónicas, similar a las parciales, pero no van precedidas por una convulsión parcial. Y acá hay varios focos en el electroencefalograma. ¿Cómo se originan? Ya mencionamos algo al inicio, cómo se origina la crisis de epiléptica. Oye, hay dos mecanismos que hemos mencionado del inicio,
los mecanismos excitatorios y los mecanismos inhibitorios. Entonces, cuando se produce la epilepsia o hay una disminución de los mecanismos inhibitorios, que principalmente es el sistema GABA, los GABérgicos, o hay una sobreactivación de los mecanismos excitatorios. Y lógicamente que actúan a través de receptores de glutamato y aspartato, generalmente más de glutamato, y actúan con receptores NMDA. Ambos pertenecen a la familia de receptores ionóforos, se refiere tanto los receptores ionóforos que aumentan la conductancia al cloro. Por ejemplo, el GABA aumenta la conductancia al cloro y el NMDA a cationes tipo a sodio y a otros que vamos a ver luego. Entonces, los antiepilépticos modifican la actividad de canales iónicos, por lo que incrementan GABA o antagonizan glutamatos por diferentes. Luego vamos a ver cuál es el mecanismo y vamos a ver algunos diagramas. Lo que nos interesa acá, hay algunos aspectos muy importantes que necesitamos ver aparte de los mecanismos de acción, más o menos las reacciones adversas, interacciones medicamentosas y las indicaciones por las cuales se utilizan los antiepilépticos. Dentro de los antiepilépticos tenemos los que afectan los canales de sodio dependientes de voltaje, porque lógicamente esos son los que desencadenan el potencial de acción y difusión del estímulo, etcétera, etcétera. Y entre ellos tienen la fenitoína, carbamazepina, la motrigina, locosamida y topiramato. Son canales dependientes de canales de sodio, fármacos que afectan, o sea, inhiben los canales de sodio dependientes del voltaje. Hay otros fármacos que afectan las corrientes de calcio. Las corrientes de calcio, existen tres tipos de canales de calcio que dependen de la reacción. Las corrientes de calcio de tipo T son las que se inactivan rápidamente. Estas son, por eso que sí. ¿Y esto cómo se utiliza? O sea, lógicamente estas neuronas son las que están en la zona tálamo cortical y están asociadas especialmente con las crisis de ausencia. En ese contexto tenemos acá que afectan las corrientes de calcio, la etosuximida y la gabapentina. La etosuximida disminuye la corriente de calcio en las neuronas talámicas. La gabapentina y la pregabalina, hay una, en los canales de calcio hay una subunidad que se llama alfa-2 delta, que puede inhibir la corriente de calcio hacia el interior y atenuar la liberación de neurotransmisores. Entonces, esto de ambos, la etosuximida, la gabapentina, la pregabalina, prácticamente intervienen en inhibir la transmisión, o sea, inhibir a los factores excitatorios. Lo mismo también los dependientes canales de sodio. Ahora los que afectan GABA, o sea, en los anteriores hemos visto que actúan sobre todo a nivel de inhibiendo la transmisibilidad y la liberación de factores excitatorios. Y lógicamente a nivel de canales de calcio. El aspecto importante es la GABA, al igual que otros neurotransmisores, el GABA-amino butírico, que generalmente se encuentra a veces en la presináptica. GABA tiene y funciona a través de receptores GABA también. Entonces, pero el GABA tiene su metabolismo. Entonces, se metaboliza. Otro, el GABA se recapta. Dos, y el GABA lógicamente se produce. Tres,
Y lógicamente el GABA actúa a nivel de receptores postsinápticos, incrementando el efecto GABA. ¿Por qué mencionamos estos factores? Porque la forma de todos estos se llaman moduladores GABA. Algunos inhiben la síntesis, inhiben el metabolismo. Como no se metaboliza, aumenta el GABA, el bigabatrin, que aumenta la concentración de GABA en el sistema nervioso central. Otros inhiben la recaptación del GABA en las neuronas presinápticas y en la glía. La tiagabina es un potente potenciador de acción de GABA porque inhibe la recaptación. Otros potencian la producción de GABA. La GABA, la gabapentina, por ejemplo, que actúa en diferentes niveles y que esto vamos a ver que actúa en otros niveles y hay otras indicaciones por las cuales, lógicamente, teniendo en cuenta su mecanismo de acción, hay otras indicaciones diferentes a la epilepsia. Ahora, mejoran la inhibición endógena mediada por GABA, las benzodiazepinas, que se unen al receptor GABA, lo mismo los barbitúricos, se unen al receptor GABA. Estos son en términos generales. Entonces, los moduladores GABA, los agonistas GABA, ahora, fármacos que actúan en el receptor de glutamato. Ya hemos visto en el receptor de glutamato que tienen que ver mucho con los neurotransmisores excitatorios. ¿Qué es un neurotransmisor excitador? Algunos forman canales iónicos y otros son metabotrópicos. Pero estos actúan a nivel de los receptores NMDA y lógicamente que actúan en la generación y propagación de convulsiones. En estos casos, por ejemplo, para evitar esto, uno de los antiepilépticos es el parapanel, que es no competitivo. El felbamato y el topiramato, a través del antagonismo del receptor de glutamato. Estos son los que afectan al receptor de glutamato. Otro mecanismo de acción tiene acá el levetiracetam y brivaracetam. En la sinapsis o en la sinapsis existe una proteína que es la SB2A. Entonces, es una proteína. En este sitio, ¿qué hace esta proteína? Inhibe la transmisión sináptica a través, se fusionan esas vesículas, cierran canales de calcio, inhiben la liberación de glutamato y aspartato y sustancia P. Entonces es importante esto. Ahora, la pregabalina, que son otros antipilépticos, se unen con la gabapentina, al igual que la gabapentina se une a la unidad 2 alfa delta de canales de sodio. Y acá viene algo importante. La pregabalina y la gabapentina también modulan la liberación de varios neurotransmisores, incluyendo el glutamato, noradrenalina y sustancia P. ¿Y cuál será digamos, la implicancia clínica? ¿En qué interviene el glutamato y en qué interviene la sustancia P? ¿Y en qué interviene la noradrenalina? De una u otra forma, intervienen en la patogenia del dolor. Por esta razón, especialmente en el caso del dolor de tipo neuropático, por esta razón es que la pregabalina y la gabapentina te están indicando aparte de ser antiepilépticos, se indican como, digamos, como analgésicos para dolor neuropático, para dolor neuropático. Y acá tenemos un diagrama que resume lo que hemos mencionado en las láminas anteriores. Tenemos acá, esta es la neurona excitadora,
a través de glutamato con sus receptores NMDA. Y estos receptores, mire, son receptores de sodio, de sodio y calcio. Y las neuronas inhibitorias, que son a través de del GABA y los receptores GABA. Y lógicamente tenemos acá también los canales de calcio que intervienen tanto acá a nivel de glutamato como a otro nivel. En ese contexto tenemos, por ejemplo, la fenitoína, la motrigina y fenobarbital inhiben la liberación de glutamato, además que son, pero a través de inhibición de canales de sodio. Ahora, refuerzan o fortalecen la inactivación de los canales de sodio a este nivel ya, no a este nivel, carbamazepina, ácido valproico y fenitoína. Luego tenemos los que son inhibidores, ya hemos dicho filgramato, topiramato y ácido valproico que actúan a nivel de receptores NMDA. Y los que actúan a nivel de calcio, bajando, digamos, inactivando rápidamente, esos son la etosuximida. El ácido valproico también actúa a este nivel, pero se utiliza y hay otros que ya hemos visto anteriormente. Y lógicamente la GABA, que tenemos acá, los GABA miméticos, benzodiazepinas, barbitúricos, vigabatrin, tiagabina y la gabapentina, que hemos mencionado. Bueno, ahora vemos la otra lámina. Y acá vemos, este es los receptores GABA, canales de cloro. Entonces, y los barbitúricos entran acá, lo mismo las benzodiazepinas, a este nivel, actúan a receptores GABA. Pero a este nivel, hemos dicho que la tiagabina prácticamente inhibe ¿cómo se llama? Inhibe el metabolismo de la GABA. Y el Vigabactran inhibe disculpe, la tiagabina inhibe la recaptación. Y el Vigabatrin inhibe el metabolismo. Y la gabapentina incrementa el ácido glutámico. Entonces, acá ya tenemos más o menos una representación bastante gráfica de dónde actúan los fármacos. Tenemos acá otro cuadro también muy interesante. Acá hemos trabajado, digamos, los fármacos que predominan, o sea, como bloqueadores de canales de sodio, carbamazepina, L-carbamazepina, locazomida, lamotrigina, oscarbazepina, fenitoína, rufinamida, los que más hemos puesto 3 cruces más. Los que bloquean canales de sodio, de potasio, de calcio, de crispa, etosuximida. Después también hemos visto la pregabalina, el topiramato y sonisamida. Y lo que bloquean canales de potasio buenos, los inhibidores de la transmisibilidad, que son todos estos. Fenitoína, ya hemos mencionado. Inhiben los que actúan en la transmisión excitatoria, el felbamato, ya hemos visto cuáles actúan a nivel de inhibiendo la transmisión y mejorando la inhibición. Y acá hay un fármaco que hemos visto, el Brivaraceta, que se une a las vesículas sinápticas, una proteína CB2A que inhibe la liberación de neurotransmisores de tipo excitatorio. Lo mismo también era el levetiracetam, el brivacetán y el levetiracetam que actúan a este nivel. Esto es para recordar, o sea, estas son la farmacocinética. Acá voy a hacer énfasis solo de algunos aspectos importantes. La fenitoína, por ejemplo, tiene una unión proteica bastante alta. Estas son su absorción, etc. Pero la unión proteica es bastante alta. Y lógicamente, otro de los aspectos importantes de la fenitoína es que es un
es un potente inductor. Pero aparte de eso se metaboliza por citocromo P450 por varias isoformas. El 12-9, 12-10 y el 12-19. Es un potente inductor enzimático. La vida media es alta, es hasta 24 horas. Por esta razón, el estado de equilibrio se alcanza pues esto a los 3 días, 4 días. Por esta razón hay que dar dosis de carga. Actualmente dan, cuando para crisis epilépticas le dan, trabajan con fenitoína, pero tienen que monitorearlo bien porque puede producir daño cardiovascular. El otro aspecto, acá tenemos la etazuximida, que es un bloqueador de canal de calcio. No se metaboliza por el CYP. También 60 horas, o sea, todos estos fármacos. En fenitoína me olvidaba, algo que ya ustedes conocen, que tiene una cinética de orden cero, los cuales no se puede aumentar en mucha cantidad porque la velocidad de eliminación, prácticamente la constante de eliminación es menor que la constante de, digamos, que la concentración es, y la concentración es mayor, entonces ahí viene el problema. El fenobarbital también se metaboliza, también es un inductor enzimático. Y hay que ver cómo se eliminan para poder corregir las dosis. La carbamazepina inclusive es un autoinductor enzimático. ¿Qué significa la carba? Se hidroliza, luego empieza, también su vida media es bastante prolongada, pero hay que estar controlándolo porque como es un autoinductor, las concentraciones bajan a los 15 días, hay que hacer el monitoreo serio. Luego viene el diazepam, es conocido. Uno de los aspectos importantes del diazepam es que el diazepam, como vamos a ver en la próxima clase, el diazepam cuando se metaboliza da lugar a metabolitos activos y esos metabolitos activos se incrementan la vida media. Entonces, pero tiene problemas, pues lógicamente que vamos a ver luego, que son la dependencia, la tolerancia, etc. Luego acá tiene la gabapentina, no se degrada o se induce con enzimas hepáticos. La tiagabina, degradación sin metabolitos activos. Entonces, estos son los aspectos. La eliminación de todos son por vía renal, entonces hay que corregir dependiendo de la cantidad y cómo se eliminan por vía renal, como activos o como inactivos. Bueno, ahora vamos a ver, este es un grupo, epilepsias de inicio tanto focal como generalizadas para ambos. Estos son los que le llaman antiepilépticos de amplio espectro. Y las de espectro estrecho, epilepsias de inicio focal incluyendo, esto es para tener una idea, y las de espectro estrecho local y en caso de ausencia, la etosuximida, que es la que de primera elección. Tenemos ahora las benzodiazepinas, ya sabemos que son agonistas de GABA-A. Entre ellas tenemos el clobazam, clonazepam, clorazepato, diazepam. El diazepam es la que se usa generalmente en estado epiléptico y en convulsiones febriles. El diazepam, como ustedes saben, es un fármaco de margen terapéutico amplio. Entonces, si ustedes ven un paciente que está convulsionando, convulsiones tónico-crónicas generalizadas, en ese momento usted le puede colocar una ampolla de diazepam. Es un margen terapéutico y de ahí enviarlo al hospital si no despierta. El lorazepam y diazepam actualmente ya existen en forma rectal o nasal, que son usados tópicamente para rescate ataques repetidos o estados epilépticos. El clonazepam generalmente se utiliza en epilepsia en ausencias, o sea, secundario a etosuximida, y en crisis mioclónicas. El clonazepam es y acá está la dosis. Las benzodiazepinas tienen, como todas también ya hemos visto eso en los opioides, tolerancia, efectos adversos, sedación, ataxia, depresión,
Y dependencia también producen el síndrome de retiro. Ahora viene la carbamazepina. También la carbamazepina es otro fármaco que se está utilizando también en otras patologías. Se usa pues como anticonvulsivo el tratamiento de convulsiones focales generalizadas. Se está usando actualmente porque el tratamiento de elección en el síndrome bipolar era el litio, pero por sus reacciones adversas, no un manejo no fácil, prácticamente se está usando ahora la carbamazepina. Y también para el síndrome de dolor crónico, por ejemplo, neuralgia del trigémino, sigue siendo, según algunos autores, como terapia de elección el síndrome, a pesar que tiene muchas reacciones adversas. Entonces, no, o sea, para dolor neuropático ya tienen otro. Tienen esto, ya hemos dicho, pregabalina, gabapentina, y acá tienen la carbamazepina, aparte del síndrome. También se está utilizando en manía y tratamiento profiláctico de enfermedad maníaco-depresiva, carbamazepina, en pacientes con depresión endógena y depresión orgánica. Neuralgia trigémino, neuralgia de glosofaringio, síndrome de abstinencia del alcohol, del etanol. ¿Por qué? Porque esta produce convulsiones y irritabilidad, entonces por eso se le está utilizando la carbamazepina. Hay una institución que se llama la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es una española. Ha concluido que la carbamazepina es eficaz como monoterapia para adultos con convulsiones focales y para niños también, que no es fácil. Tanto como monoterapia para niños y adultos con convulsiones tónico-focales de inicio y luego se generaliza. Otro de los fármacos que también utilizamos es la fenitoína. También bloquea canales de sodio. La disminución lógicamente, ya hemos dicho, bloquear canales de sodio disminuye la transmisión, o sea, y también disminuye la liberación de glutamato. Todavía se prescribe ampliamente para convulsiones focales y generalizadas. Y como terapia segunda línea, mioclonías, tónico-clónicas. La primidona, que este es un antiepiléptico que se desdobla en fenobarbital y feniletolamida. El fenobarbital es un agonista GABA, o sea que no hay problema. La primidona está indicada en convulsiones focales y también tónicos generalizadas. Hay otro producto que es la rufinamida, que digamos, está aprobada como hay unas síndrome en niños que se ve el síndrome de Lennox-Gastaut, que es un síndrome que produce diferentes tipos de convulsiones, tónico-clónicas, mioclonías, etcétera, que se ven en niños. Para esto está indicado la rufinamida. Lo mismo, el clobazam, ya también lo están utilizando para el síndrome del Lennox. El clonazepam, ya hemos mencionado, se utiliza como en convulsiones mioclónicas, ya mencionamos esto, el clonazepam, convulsiones de ausencia que no responden también a las succimidas. O sea, etosuccimida, primera elección, después tiene el clonazepam, lógicamente, eso es una buena elección. Y también hemos dicho después el ácido valproico, ya hemos mencionado otras también. Vamos a ver luego, pero al final hemos hecho un cuadro de indicaciones para determinadas tipos de epilepsia. Acá estamos tratando de ver algunos aspectos relacionados. La etosuccimida para crisis de ausencia. La trimetadiona es otro fármaco que se utiliza en crisis de ausencia, pero reservado para casos refractarios porque tiene mucha toxicidad. El felbamato bloquea canal de receptor de aminoácidos, ya hemos dicho esto, y aumenta la función del ácido aminobutírico, gamma aminobutírico. O sea, también se utiliza para este tipo de convulsiones que hemos mencionado anteriormente. La gabapentina
Ya mencionamos en un momento que se une a la subunidad alfa 2 del canal de calcio, dependiente voltaje, y que puede inhibir las corrientes de calcio hacia el interior y atenuar la liberación de neurotransmisores, de glutamato especialmente. Generalmente se utiliza para convulsiones focales refractarias. La Academia de Neurología establece que la gabapentina se considera eficaz para la monoterapia para pacientes de 60 años con epilepsia focal recién diagnosticada. La FDA no lo ha aprobado. Como ven, es importante que vean las agencias reguladoras, tanto a nivel Norteamérica como en Europa y otros, no siempre coinciden. Y cuando aprueban un medicamento, aprueban para determinada condición. No, porque dice, bueno, es un anticonvulsivante aprobado por la FDA, pero ¿para qué convulsiones? Como primera línea, como segunda línea, etcétera, etcétera. O sea, es importante mencionar esto. El fenobarbital es un agonista GABA también, eficaz para tratamiento de convulsiones generalizadas. Tanto el fenobarbital como las benzodiazepinas están muy limitadas en convulsiones por sus efectos de tolerancia, dependencia, etc. Aunque la pregabalina está relacionada químicamente con la gabapentina. Se une también, ya hemos dicho, a la alfa 2 delta de los canales de calcio. La pregabalina también modula la liberación de neurotransmisores, incluido glutamato, noradrenalina y sustancia P. Por eso es que la pregabalina se está utilizando también en dolor neuropático. La tiagabina, potente potenciador GABA mediante la inhibición de la recaptación, inhibidor de la recaptación. Y esto ya hemos visto como tratamiento para la convulsión de focales en niños. Topiramato bloquea canales de sodio dependientes, mejora la actividad de GABA en un sitio no benzodiazepínico. Acá, esto vamos a pasarlo. El valproato, que es otro, una de las características del ácido valproico es que es un potente inhibidor enzimático, mientras que la fenitoína, la carbamazepina, son inductores enzimáticos. Este es un potente inhibidor enzimático. El ácido valproico es un fármaco anticonvulsivo de amplio espectro que se usa solo y en combinación para el tratamiento de convulsiones generalizadas focales. También es eficaz en ausencia, pero se tolera menos en comparación con la etoximida, que es de primera elección. Acá está el cuadro que hemos mencionado. Acá está, por ejemplo, la epilepsia simple, compleja, tanto en ambos casos. Los fármacos para epilepsia parcial, focal o los fármacos de primera línea incluyen oscarbazepina, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina y eslicarbazepina. Este es en epilepsia focal, la simple y la compleja. Y en la epilepsia generalizada primaria, o sea, no secundaria, primaria, tenemos la tónico-crónicas, gran mal, generalizada, ácido valproico, topiramato, lamotrigina. En la epilepsia generalizada secundaria, luego de esto, ácido valproico, lamotrigina, levetiracetam. En ausencia, hemos dicho, etoximida, ácido valproico, es lo que se utiliza. En los síndromes mioclónicos, ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina, levetiracetam, en términos generales. Ahora vemos otro aspecto que es importante, que es el estado epiléptico. Es una convulsión prolongada más de 20 minutos de cualquiera de los tipos descritos anteriormente. Las convulsiones más frecuentes son las tónico-crónicas generalizadas, que generalmente potencialmente puede ser mortal. En esos casos, las benzodiazepinas
diazepam o lorazepam son tratamientos de primera línea. Hemos dicho que ya han aparecido, no sé si en el país habrá como parches, como tópicos, como supositorios, etcétera. El tratamiento de un antiepiléptico no benzodiazepínico también se recomienda para prevenir recurrencias. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, usted le controla el estado epiléptico en el momento, pero después puede volver a convulsionar, entonces tiene que darle a un tratamiento. Algunos empiezan con fenitoína, dependiendo del tipo de convulsiones. La fosfo o el ácido valproico se inicia luego de eso. Acá están algunos de los fármacos que se utilizan para el tratamiento, el diazepam, la dosis, la lorazepam, la dosis, el fenobarbital o la fenitoína. La fenitoína tiene problemas de tipo cardiovascular. Generalmente la fenitoína se debe usar no en forma no en la calle. La fenitoína tiene que usarse o en emergencia o en cuidados intensivos, donde pueden hacerle un monitoreo cardíaco, porque puede, pero yo he visto usar en crisis, en estados epilépticos, hemos visto usar en el hospital la fenitoína con dosis de carga, les dan en goteo y después le van controlando y van bien, pero hay que saberlo manejar. El fenobarbital es otra de las, sobre todo hemos visto en los casos de tétano, por ejemplo, ahí el fenobarbital en algunos casos. Esos son los fármacos que se utilizan para la estatus. Ahora, reacciones adversas e interacciones medicamentosas. Este es uno de los aspectos importantes. Acá son los efectos adversos. Ya hemos mencionado que la mayor parte de reacciones adversas de estos fármacos son efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, pero la carbamazepina da un cuadro que es importante que se llama la secreción inadecuada de hormona antidiurética. La secreción inadecuada de hormona antidiurética es una patología no es rara, relativamente frecuente. ¿Y en qué consiste? Generalmente el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética se caracteriza por hipoosmolaridad sérica más hiperosmolaridad urinaria y con pruebas funcionales normales de tiroides y renal. Entonces, en estos casos ¿y cómo hace? Cuando hay hiponatremias, por ejemplo, menos de 110, 120, pues generalmente 140, uno saca la osmolaridad sérica. Eso lo van a hacer, ojalá no lo hagan en los talleres, porque la osmolaridad sérica se saca con 2 sodios, más la glucosa entre 16, más la urea entre 18, más la urea entre 6, y eso y la osmolaridad sérica. Y eso no se necesita análisis de laboratorio, sino que ustedes tengan conocimiento. Y es importante sacar la osmolaridad sérica cuando vean un paciente. También puede producir síndrome de necrólisis epidémica tóxica y síndrome de Steven-Johnson, que es una eritema polimorfo. Es un inductor enzimático y produce teratogenicidad. Eso lo vamos a ver ya luego en la parte que viene. La lamotrigina también produce lo mismo, disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales. O sea, esto se puede, no se debería dar con pacientes que están, digamos que están, lo que pasa es que si usted está dando la lamotrigina como anticonvulsivante y le va a dar un anticonceptivo, puede disminuir igual que todos los que son inductores enzimáticos. La oscarbazepina también produce teratogenicidad. La fenitoína produce también trastornos a nivel. Hay un aspecto que se ve con cierta frecuencia, por ejemplo, la hiperplasia gingival. Los odontólogos cuando ven esa hiperplasia gingival, ¿está tomando qué está tomando? ¿Fenitoína o está tomando bloqueadores de canales de calcio? Eso es lo que produce hiperplasia gingival. Hirsutismo, discrasias y lo mismo.
que también es un inductor enzimático. Y también teratogenicidad, igual que la carbamazepina. El topiramato, sedación menos, también el módulo de la liberación de GABA. Ácido valproico produce hepatotoxicidad, pancreatitis, múltiples mecanismos de acción. Es el ácido valproico. Es un inhibidor, a diferencia de la carbamazepina, carbamazepina y de fenitoína, que son inductores enzimáticos. También es fuerte a teratogenicidad. Y esto lo vamos a ver también luego ya en la restante. La gabapentina, lógicamente, edema periférico, aumento de peso, artasia, no produce muchas reacciones como la etosuximida, sí, ataxia. La pregabalina produce también edema periférico. Potenciadores de canales GABA, barbitúricos, benzodiazepinas, tiagabina y gabapentina. Sedación, tolerancia, dependencia, barbitúricos y benzodiazepinas, que son inductores del sistema. Las benzodiazepinas, el hígado metaboliza mucho fármaco. Algunas benzodiazepinas son inhibidores, otras son inductores, pero más los barbitúricos sí son inductores. La tiagabina, según la proteína, la vigabactrin, disfunción, pérdida visual, inductor también enzimático. O sea, todos los que son inductores, todos los que son... Esto es importante para el manejo. Ustedes tienen que saber esto, cuáles son inductores, cuáles son inhibidores, porque de acuerdo a eso, es que ustedes pueden, digamos, dar otros medicamentos o no, o tener otras alternativas. El felbamato, que es un inhibidor del receptor de glutamato, tiene sedación, vértigo, aplasia pueden producir. Y el levetiracetam, ansiedad, irritabilidad, pues son manejables. Las interacciones con otros son muchas, pero las de mayor importancia es fenitoína, fenobarbital, primidona, disminuyen por inducción enzimática la vida media del ácido valproico y la carbamazepina. Ya hemos dicho que la carbamazepina también es un autoinductor. El ácido valproico inhibe el metabolismo del fenobarbital, por lo que se requiere ajustar la dosis de este último. O sea, es importante cuando hay un inhibidor o cuando hay un inductor, cuáles son las alternativas del tratamiento. O aumenta la dosis, o disminuye la dosis, o monitorea y está observando, o le retira y le cambia. Esas son las alternativas terapéuticas. Acá tenemos los antiinflamatorios no esteroideos desplazan a los antiepilépticos de su unión proteica. Y hemos dicho que la mayor parte de antiepilépticos tienen una unión proteica bastante alta. Entonces, si los desplazan de su unión proteica, los AINES, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor fracción libre. Y si hay mayor fracción libre, mayor efecto en biofase, y lógicamente va a tener problemas a nivel del sistema nervioso central y consecuente el riesgo de intoxicación. Fenitoína, fenobarbital, primidona disminuye la concentración de los anticonceptivos orales y de fármacos digitales. Esto ya lo hemos visto, que no se puede dar con esto, o hay que observarlos, hay que hacer el monitoreo. Esto. Ahora, efectos, algunas interacciones de carbamazepina. Carbamazepina con brivaracetam, posible toxicidad por carbamazepina. Hay que monitorear. Generalmente todos estos fármacos nosotros manejábamos con monitoreo sérico, ¿no? Brivaracetam no hacíamos, pero bueno, con clonazepam disminuye el efecto del clonazepam, porque es un inductor. Aumento del metabolismo, o sea, disminuye. Si le doy carbamazepina con clonazepam, este es un inductor, le va a disminuir. El felbamato, por posible toxicidad por carbamazepina, aumento de concentración, metabolismo de epóxido. Entonces, estas son las
Fenitoína, disminución de la carbamazepina. Efecto alterado, fenitoína, niveles disminuidos, bueno, esto ya hemos mencionado anteriormente. Hay que monitorear el estado clínico, hacer monitoreo serio. La tiagabina, disminución del efecto de la tiagabina, porque son, lógicamente, el carbamazepina es un potente inductor, lo mismo valproato, lo mismo la succinamida. Disminuye los efectos porque disminuye las concentraciones séricas, es en términos generales. Y acá tenemos un cuadro ya un poquito resumen de lo que estamos viendo, cuáles son las drogas antipilépticas que son inductoras. Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona, topiramato, son inductores de enzimas microsomalres. ¿Y sobre qué sustratos actúan? La warfarina, anticonceptivos orales, teofilina, antidepresivos, tetraciclina, corticoides. Entonces, ¿qué pasa si yo doy carbamazepina o uno de ellos con estos? Prácticamente incrementan el metabolismo y van a producir y van a disminuir las concentraciones séricas y pueden incrementar y pueden disminuir el efecto. Ahora, tenemos otro aspecto acá, drogas que inhiben el metabolismo, o sea, estos son antiepilépticos, inductores, y estos son el sustrato. Inhibidores de anticonvulsivantes, estos son los anticonvulsivantes o antiepilépticos, y estos son los inhibidores. Amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico, utiliza la fluoxetina, que vamos a ver en las próximas clases, que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. El diltiazem y el anifedipino, que son antagonistas del calcio, que se utiliza en hipertensión, otros, la fluoxetina como antidepresivo. El cloranfenicol, que es un antibiótico, es un antibiótico bacteriostático. El disulfiram, la eritromicina es un macrólido también. La cimetidina, que es un anti-H2. La isoniazida es un antituberculoso. Metronidazol es un antibiótico. El miconazol, este es antimicótico, y este es un el valproato, que es un inhibidor, que es un anticonvulsivante. Entonces, y estos son los anticonvulsivantes que pueden actuar. Si yo le doy valproato con la motrigina, le va a incrementar la concentración de la motrigina y va a producir. Si le doy fluconazol con fenitoína, va a incrementar las concentraciones. Y lo mismo de estos, se van a producir efectos adversos probables o mayor efecto. Ahora viene el otro aspecto ya, la gestación. ¿Cuál es el problema de la gestación de los fármacos antiepilépticos? Y lógicamente se debe considerar la acción teratógena de los fármacos antiepilépticos, que están generalmente en la categoría D, que ya hay estudios que han demostrado que producen teratogenicidad, pero que el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces, en esos casos, porque no hay otra alternativa, hay que darles. Entonces, posibilidad de daño fetal por hipoxia debido a una crisis convulsiva. Entonces, si yo le doy el fármaco antiepiléptico, puede producir daño y la convulsión también. Entonces, es recomendable, previo al embarazo, las crisis epilépticas hayan sido controladas por lo menos un año. O sea, actualmente no está contraindicado que salga en estado, pero antes decía mejor no, les explicaban por las posibles reacciones adversas en el feto. Pero ahora, si lo controlamos por un año, le pueden dar, pero hay que controlar, hay que tener mucho cuidado y hay que tener reuniones con los pacientes. Una vez producido el embarazo, debe continuarse los fármacos que han controlado la crisis. El cambiar de fármaco conlleva el riesgo de no controlar la crisis y efectos colaterales para la madre y el feto. O sea, no hay que cambiar. Con esto se controló, con esto hay que seguir dando la dosis mínima, pero hay que tener consideraciones.
Una cosa los pacientes que ya están recibiendo y otros los que van a recibir tratamiento. ¿Cuáles son los riesgos asociados con la epilepsia durante el embarazo? O sea, la epilepsia en sí puede producir complicaciones perinatales, pueden haber más convulsiones. Lógicamente, el uso de antiepiléptico puede dar reacciones adversas en el feto y en el desarrollo posterior. Estos riesgos pueden minimizarse mediante intervenciones antes y durante el embarazo. O sea, significa que hay que controlar, hay que ver qué medicamento y hay que monitorearlo bien. O sea, si la paciente decide embarazarse, hay que darle el medicamento que corresponde y hay que y hay que monitorearlo bien. Ya, de acuerdo a la revisión que hemos hecho, la epilepsia no es una contraindicación para el embarazo, pero todavía siguen algunos, mencionan que es preferible explicarle al paciente los posibles daños teratogénicos. Se debe asesorar a las mujeres en edad fértil sobre interacciones de los antiepilépticos, la terapia anticonceptiva hormonal, los riesgos potenciales, o sea, si se le da también los anticonceptivos asociados a esto, cuáles son los riesgos potenciales con epilepsia y embarazo. Ahí hay que dar un asesoramiento antes de la concepción, debe hacerse un tratamiento continuo. Luego, el ácido valproico, esto es importantísimo. Ácido valproico, carbamazepina, fenipetrina y fenobarbital causan numerosas malformaciones congénitas. Y entre ellas, las malformaciones congénicas son del tubo neural. Y eso es importante. Yo te digo la oportunidad de ver de una paciente que, lógicamente, en su tomografía, entonces, inclusive algunas tenían anencefalia. Entonces, malformación de genitourinarios, cardiovasculares, motoras, entre otros, pero defectos del tubo neural. Esta es una de las razones por las cuales a los pacientes que están recibiendo, a los pacientes que reciben esto anticonvulsivantes, les dan ácido fólico, o ácido fólico, para defectos del tubo, para evitar los efectos en el tubo neural. La lactancia no está contraindicada, ya que las cantidades de fármacos que pasan a leche son mínimas y no provocan daño recién nacido, en estos casos con los anticonvulsivantes. Se refiere a estos. Hay algunos niños que nacen con trastorno de coagulación, bueno, entonces se trata. El fenobarbital, sí, produce farmacodependencia barbitúricos en el recién nacido, en tanto que la lactancia induce somnolencia. O sea, la fenobarbital sería la exclusión en este caso. Luego tenemos acá las categorías de uso, ya hemos visto esto en reacciones adversas, la categoría A, B, C, D. Mira, la categoría C, estudios en animales han mostrado algún efecto adverso, pero no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que acá puede que sí, puede que no. ¿Y qué fármacos incluyen? Como van a ver luego, los fármacos nuevos no les pueden, que no hay estudios todavía o no hay algunas ocurrencias o algunas notificaciones que lo cataloga en categoría C, que significa que no hay reacciones adversas en embarazadas, pero en algunos animales sí. Entonces acá es riesgo-beneficio. ¿Y en qué se diferencia de la D? Estudios adecuados y bien controlados, estudios observacionales en mujeres embarazadas. Ya, esto acá han demostrado algún riesgo para el feto. Sin embargo, los beneficios del tratamiento son superiores a los riesgos potenciales. Por eso es que se sigue dando. Porque ¿qué le voy a dar a una paciente que está gestando y es epiléptica? Tengo que darle. Pero hay que observarlo. Y a la X, estudios adecuados, bien controlados, estudios observacionales en mujeres han demostrado que producen anormalidades fetales.
Acá lo han mostrado algún riesgo, pero acá ya la norma, en el uso de esos productos están contraindicados. Entonces, ya hemos dicho, en la categoría C está la motricina, gabapentina, oscarbamazepina, levetiracetam. Estos fármacos habría que dar si es que hay, no hay otra alternativa y si pues ya. La categoría D sí, estos son ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital, fenitopiramato, clonazepam, lorazepam. Estos están contraindicados. Se dan, pero el beneficio es mayor que el riesgo. Esos son de categoría D. Acá hay algunos, los efectos principales, o sea, de las reacciones adversas más importantes. Esto, la fenitoína, retardo en el crecimiento, defectos del sistema nervioso central, defectos del septo ventricular y pospadia. Esto es lo que produce problemas cardiovasculares, problemas del sistema nervioso central. El fenobarbital produce labio leporino, labio hendido unilateral. La carbamazepina, defectos en el tubo neural, igual que la fenitoína, defectos también igual que la fenitoína, anormalidades vertebrales. El ácido valproico, defectos en el tubo neural, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, defectos en el tubo neural, como hemos visto. Fenitoína más fenobarbital, ano incorporado, polidactilia. Fenitoína más carbamazepina, defectos septoventricular. Carbamazepina más ácido valproico, espina bífida. Son las más importantes. Factores de riesgo. Prácticamente, acá este es un cuadro muy importante sacado del Up to Date. Malformaciones congénitas, crecimiento fetal y desarrollo del sistema nervioso. En este contexto se considera crecimiento fetal y el desarrollo del sistema nervioso central. Las que tienen esta flecha indica mayor riesgo. ¿Cuáles son los antiepilépticos que indican mayor riesgo? El ácido valproico, fenitoína, poco menos, carbamazepina, poco menos, la motrigina, el menos riesgo son estos dos. Acá ya hemos mencionado lo que son inductores enzimáticos, inductores potentes, inductores débiles y no inductores. Esto es importante también para el tratamiento. Carbamazepina, fenobarbital, parampanel, fenitoína, primidona. Inductores débiles, clobazam, fluvamat, fobamina. No inductores, la etosuximida, la gabapentina, la cosamida, pregabalina, valproato. Valproato es un inhibidor inclusive, bacterino. Elección de un antiepiléptico para mujeres con epilepsia. Monoterapia con la motrigina y levetiracetam son preferibles como primera línea por hay abundantes ya datos de bajo riesgo estructural y teratogénico en el desarrollo. Y es que monoterapia para mujeres es para cuando planeamiento de embarazo para mujeres con epilepsia antes de que le den tratamiento la motrigina y levetiracetam. Valproato debe ser evitado en todas las situaciones, con rara excepción como última alternativa cuando hay falla en control de ataque. Si fuese usado, debe hacerse con dosis mínima terapéutica. Este es otro de las estrategias. ¿Cuáles tienen más riesgo? ¿Cuáles tienen menos riesgo? Cualquiera de ellos, con mayor o con menor riesgo, el riesgo está dependiente de dosis, y eso lo vamos a ver en la próxima lámina. A mayor dosis, mayor riesgo. Y esos riesgos han sido catalogados como por porcentajes. Antiepilépticos con riesgo moderado, como formaciones de retardo de crecimiento intrauterino, efectos en el desarrollo, fenitoína, fenobarbital, topiramato. Con riesgo moderadamente elevado, carbamazepina, tocinamida. Con riesgo mínimo, o no elevado, la motrigina y levetiracetam, con resultados similares en la población general. Sin embargo, no se dispone de información para categorizar el nivel de riesgo. Y acá viene lo que ya mencionamos en antes.
Ácido fólico durante la preconcepción y el primer trimestre del embarazo, 1 miligramo diario para todas las gestantes con potencial de tomar antiepilépticos durante la concepción y a través del embarazo. Para mujeres que toman carbamazepina o ácido valproico o con antecedentes de partos anteriores de fetos defectos, la dosis ya no es 1 miligramo, sino dosis 4 miligramos diarios. Y acá tienen malformaciones por antiepilépticos con diferentes dosis. Acá está el porcentaje de malformaciones. Cuando da la motrigina menos del 5% con dosis menos de 325, dosis mayores de 320, estas dosis diarias, ya llega más al 5%. Carbamazepina, con dosis mayores de 700 miligramos al día, llega al 10%, con dosis menos, el 5%. El fenobarbital con menos de 80, 5 con más de 80, 130, y con más de 130 llega al 15%. Lo mismo el valproato más de 1450 llega al 25, 30%. Entonces, como ven, depende de la dosis también. Los fármacos acá podemos ver la carbamazepina, fenobarbital, fenitoína. En términos generales hemos visto cuáles son las reacciones adversas. Problemas craneofaciales, problemas en extremidades, problemas cardíacos, problemas de tubo neural. Los problemas del tubo neural pueden prevenirse con ácido fólico de 0,3, 1 miligramo hasta 4, hemos dicho, hasta 5 por día, depende de la cantidad. Fenobarbital, fenitoína, primidona para ayudar hendido, defecto septal. Ya hemos mencionado anteriormente todos. Valproato, espina bífida, fenitoína, fenobarbital, hipertelorismo, hipoplasia digital. Y acá está, o sea, fármacos solos o fármacos asociados, en términos generales. Y con esto estamos terminando. No sé.